Gracias por estar de pie, hermanos. Capítulo 6 del Evangelio de Juan. Téngalo listo siempre, hermano. Y léalo en su casa. Se lo recomiendo. Capítulo número 6 del Evangelio de Juan. Vamos a continuar en el versículo número 22. Y estamos en la semana número 18 de nuestro estudio del Evangelio de Juan. Acompáñeme, capítulo 6, versículo 22, vamos a dar la lectura a la palabra. Le invito a que ponga mucha atención, el texto es un poquito largo, vamos a leer 9 versículos desde el 22 hasta el 31. ¿Está ya listo, hermano? Ok, comparta su Biblia con su hermano de la par, y si usted no tiene, compre una, es lo mejor, ¿verdad? Que ande su Biblia. 6:22 dice la palabra del Señor. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar, vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Oremos. Señor, hemos tomado una vez más tu palabra y te doy las gracias como siempre por el privilegio que nos das de compartir el mensaje. Gracias por este estudio número 18 que tenemos desde el mes de enero, que hemos iniciado. Gracias, Señor, por la congregación que has enviado esta noche. Te pido desde ya por los que vienen necesitando más que otros de tu presencia, por aquellos que puedan estar entre nosotros que no te conocen, por las personas que escuchan a través de la internet, Señor, para que también bendiga sus vidas y toque sus corazones. Enséñanos con el poder de tu palabra, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Tenga la bondad de tomar asiento, mi hermano, y como se lo he dicho otras ocasiones, haga cualquier cosa menos estar platicando. Si su hermano se pone a platicar, levántese y señale o diga: pastor, este está platicando. Amén. Ya me imagino. Bien, hermanos, vamos a ir a un tema nuevo de nuestro estudio en el Evangelio de Juan. Y vamos a tomar el tema del materialismo. La semana pasada, si usted se recuerda, comenzamos a introducir un poquito este nuevo tema y a detallar cómo desde los tiempos de Cristo el materialismo era una realidad y hoy en día no es diferente. Cuando hablamos de materialismo estamos refiriéndonos a todo aquello que no es espiritual, a todas aquellas cosas que nos apartan de la mirada del Eterno, a todas aquellas cosas que ponemos entre Dios y nosotros. A cualquier cosa que estorbe su relación con Dios no es espiritual y torna en parte a lo material. Materialismo no solamente nos vamos a referir a las cosas materiales literalmente, sino a todo aquello que nos hace poner nuestra mirada en algo o en alguien diferente a Dios. ¿Estamos claros, hermanos? Los judíos que estaban siguiendo a Jesús en la región de Capernaum, que también se le conoce como Cafarnaum con F, si usted lo oye así es correcto, estaban siguiendo a Jesús con motivos materiales. Le quiero contar, hermano, que una de las grandes creencias que se estaba levantando en los tiempos de Jesús se llamaba literalmente así: materialismo, pero es una filosofía doctrinal que enseñaba que todo lo que existe, o más bien, las cosas que podemos ver, todo lo que podemos ver, eso es lo real.
De allí, las cosas que están en nuestra mente, o sea, lo que no se puede tocar, las cosas que vienen a nuestra mente, entre ellos Dios, son producto únicamente del invento del hombre, pero no son reales. Y esa corriente se estaba moviendo creyendo que solo las cosas que se pueden ver son reales. Por tanto, cuando la gente vio a Jesús, el contexto es la multiplicación de los panes, no lo olvide. Dijimos que estos eventos han sucedido de un día para otro, ¿recuerda eso? ¿Sí? ¿Lo recuerda que lo dijimos? ¿Cuántas personas más o menos fueron alimentadas? ¿Cuántas? 5,000, dígalo sin miedo, si ahí lo dice claramente, 5,000 hombres. Entonces, en ese contexto, la gente había percibido algo material de Dios. La gente había visto cómo Jesús, el Hijo, había multiplicado unos pocos peces y unos pocos panes y así había alimentado a cantidad de personas. La gente comenzó a seguir a Jesús porque esperaba que al siguiente día Jesús hubiese hecho algo igual para seguirle dando de comer. ¿Está conmigo? Entonces, la gente se queda esperando a Jesús, dice en el versículo primero que leímos, que es el 22, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca. La gente se quedó en el mismo lugar esperando que Jesús hiciese otro milagro, para lo que ellos resultaba algo material. La gente quería alimentarse. El día de ayer, una de las hermanas del equipo de trabajo del CDI me decía, mire, ¿y cómo vamos a hacer el día de la inauguración del CDI? Porque todo el mundo va a querer entrar, porque va a haber buena comida, desde ya le cuento, pero no le vamos a dar porque usted no es papá de ningún niño. Solo si tiene niños, sí. Y me decía, ¿y cómo vamos a hacer? Porque cuando hay comida, todos vienen. ¿Alguien dice amén? ¿Sí? No le han inventado a la fiesta y usted se va a meter, ¿verdad? Y le explicaba la metodología que no se la voy a decir, no es el punto. Sino el punto es que cuando hay algo, la gente va con todo. Nosotros estamos en la iglesia, la tenemos ubicada en un local donde antes fue sede del partido Arena. En ese tiempo, allá en Soyapango, antes fue juzgado de menores, de ahí lo tuvo el partido Arena. Y la señora que estaba en ese tiempo, ya hace varios años, lanzando su candidatura por el municipio de Soyapango, era una vecina nuestra que se llama Marixa de Guatemala. Tal vez alguien la haya oído mencionar en la política. El punto es que la señora Marixa fue conocida en Soyapango por la señora que regalaba gallinas. Y cuando la señora, que estaba en campaña política, por supuesto, ¿verdad? Después ya no ni las plumas le dan a uno. Cuando estaba en la campaña, comenzó a regalar, mire, las filas. Ahí donde nosotros estamos hoy en la iglesia, las filas en ese lugar nunca habían sido tan largas como cuando estaban dando gallinas. ¿Usted hubiera ido? Yo sí, pero no me di cuenta. Mire, porque siempre que hay algo material, la gente es más fácil que se mueva por eso. Y a veces es necesario usar como ese ganchito para atraer a las personas. A veces es necesario. Pero qué bueno cuando eso sirve solo de gancho y la gente entiende que no es lo importante lo material, sino lo espiritual. Qué bueno cuando así ha sucedido. Porque las iglesias, a veces los pastores usamos de esas estrategias. Veamos qué damos, tal vez así viene la gente. Y a través de eso muchos conocen del Señor. De hecho, en nuestra iglesia central se implementan tantos programas sociales para llamar a la gente al Evangelio, y gloria a Dios porque funcionan. Pero en este momento, en el contexto de Cristo, la gente lo estaba siguiendo solo porque les había dado de comer un día antes. ¿Está entendiendo por dónde va el asunto? Por eso es la molestia de Jesús. Porque la gente se quedó allí toda la noche, no porque estaba adorando al Señor y esperando glorificarle el día siguiente. Se queda allí porque esperaba que Jesús volviese a hacer otro milagro igual. Vaya Jesús, échate otro milagrito pues. Si aquí estamos otra vez, ¿qué crees que con la cena que nos diste nos bastó? Necesitamos desayunar, Señor. Ese era el objetivo. La gente no se fue. Y cuando vieron que Jesús ya no estaba allí, dijeron, ¿y dónde está el Señor? Porque solo una barca salió acá y los que iban adentro de la barca eran los discípulos. Pero Jesús no subió a la barca, dijo la gente. Si usted se recuerda, la semana pasada estudiamos esa parte donde Jesús en el mar se había aparecido y se había subido a la barca donde iban los discípulos y ya estaba al otro lado del mar de Galilea.
Entonces la gente les contaron, como los mensajes fluyen rápido, ¿verdad? Les dijeron, el Señor está, pero al otro lado. Y entonces la gente comenzó a viajar, a cruzar el mar, a encontrarse con Jesús. Allá está, nos va a dar de comer otra vez. Te quiero preguntar, hermano, ¿por qué estás buscando a Jesús esta noche? ¿Estás buscando a Jesús por lo que te dio? ¿Por lo que te puede dar? ¿Por lo que le estás pidiendo? ¿O lo estás buscando porque has entendido quién es Dios? No, respóndase usted. Porque esta gente no había entendido que quien estaba frente a ellos era el Hijo de Dios. Esta gente no había entendido que Jesús no solo podía darles un pan material, sino que también podía darse a sí mismo Él el pan espiritual, tal cual se lo va a decir después. Yo soy el pan de vida. Óigame, tan importante es entender, hermano, que tenemos que tener una mente espiritual. El apóstol Pablo dice que las cosas espirituales se entienden o se disciernen con mente espiritual. ¿Cuántas personas allá afuera, hermano, les predicamos el evangelio, no entienden el mensaje porque lo tratan de entender con mente carnal? Y esto no se entiende con mente carnal. Vaya a decirle que Dios se murió. ¿Quién entiende? Es como que Dios se murió. Y no, si Dios no puede morir, en efecto, porque no logran entender que fue su grande sacrificio en amor por la humanidad, habiendo resucitado después. La gente no comprende. Entonces, era el día siguiente de la multiplicación de los panes. La gente se había quedado allí, no fueron a sus casas. Es probable también, hermano, que todas las barcas, esto se lo decía la semana pasada, que todas las barcas que dice que estaban allí, habían llegado ¿con qué objetivo? ¿Alguien recuerda? Esto se lo expliqué la semana pasada. ¿Para qué? Levante su mano para poder escucharle. Dígame, hermano. Exacto, para hacer negocio. Mire, hoy mi colonia ha salido en las noticias, en 4 Visión, si vio que hay Antigua Tonacatepeque, que hay un hoyo que parece volcán, es allí donde vivo. Y nos ha tocado caminar tanto para salir porque todo, no hay paso, definitivamente no hay paso. Y cuando eso sucede, los transportistas adicionales se aprovechan. No sé cuándo, ha habido paros aquí, me imagino, de vez en cuando, en las rutas de buses. Y no sé si aquí es igual donde allá hasta los caballos sacan a llevar gente. Súbase, a 25, ¿verdad? 2 por caballo. Ahí, mire, de todo saca la gente. Entonces, las barcas que estaban allí, era precisamente con ese objetivo. Todos los comerciantes que tenían, recuerde que no existía el Citrans en ese tiempo, la gente viajaba en barcas, en el agua y en animales de carga en tierra. Entonces, todos los que tenían barcas, los dueños de barcas, vieron un gran negocio al otro lado del mar. Habían 5,000 personas que necesitaban transportarse. ¿Qué hubiese hecho usted si tuviera una barca? Yo me voy a hacer negocio, hermano. 5,000, ¿cuántos viajes me voy a echar? Hubiera pensado yo. Me llevo unos 4 remeros porque las barcas no tenían motor en ese tiempo, no existía. Y vamos a remar rápido a cruzar la gente al otro lado y hacemos otro viaje. Entonces, todas esas barcas que menciona allí, es probable que estaban esperando hacer, ¿cómo se llama? Su negocio, ¿verdad? Su negocio de la vida. Entonces, toda la gente estaba pensando en cosas materiales, es lo que quiero que visualice. Nadie estaba pensando en decir, bueno, ¿será que de verdad es el Mesías? Miren lo que ha hecho. Miren, el milagro ha sido maravilloso, porque el objetivo de haber alimentado 5,000 personas, dijimos que no era darles de comer. El objetivo era autenticar las palabras que hablaba Cristo, el mensaje. Porque la gente necesitaba ver algo, pues eran tan materialistas que necesitaban ver algo sobrenatural para creer a las palabras. Entonces, la gente estaba pensando en hacer negocio, la gente estaba pensando en que Cristo les volvería a dar de comer una vez más. Entonces el Hijo de Dios se molesta por la razón que la gente lo está buscando. Vea lo que dice el versículo número 27. Trabajad, dice Cristo, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Estas palabras que Jesús les habla en el versículo 27 no fueron entendidas por los judíos, porque teniendo una mente tan materialista ellos,
Dijeron, trabajad inmediatamente, pensaron en el jornal diario. El salario normal de un, llamémosle empleado, como quiera llamarle, en ese tiempo era de 1 denario el día. Ese era el salario, como que hablemos del salario mínimo. Ese era su salario. Y cuando Jesús les dice, trabajad no por la comida que perece, ellos inmediatamente pensaron en el esfuerzo que hacían día a día trabajando. Eso es parecido a lo que dice allá Isaías 55:1, si no me equivoco. Dice, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Porque no estaba hablando Isaías tampoco de dinero material o de comida material. Así tampoco Jesús. Porque lo que trataba de decirles, hermano, es que la comida material perece, no llena el corazón. Ellos estaban tan preocupados. Se recuerda que en otra ocasión Cristo les dice, poned vuestra mirada en las cosas de arriba. ¿Ha leído eso? No en las de abajo. Haced tesoros en el cielo, dice, donde ni la polilla ni el orín corrompe. Porque la gente está tan preocupada, hermano, por tener una buena casa, por tener a los hijos estudiando en un buen colegio. Y yo no sé por qué a veces le llaman buen colegio a los católicos, yo no sé por qué. Está tan preocupada por tener un buen trabajo, por tener buenos vecinos, porque sus hijos tengan buenas relaciones con los demás. Estamos tan preocupados por las cosas materiales que poco nos estamos preocupando de dónde están tus hijos a esta hora. Si están aquí, gloria a Dios por ello. Y si no, esto va contigo. Para que veamos si estamos cerca del pensamiento de estos judíos o estamos lejos. Porque le aseguro que estamos más preocupados de las cosas que mencioné antes, de las almas de ellos, para dónde están caminando. ¿Y a usted de qué le sirve tener? Yo no estoy diciendo que no hay que prepararse y estudiar, pero ¿de qué le sirve, óigame bien, tener hijos profesionales si van para el infierno? Dígame a alguien, ¿de qué le sirve? Materialismo, nada más. Es que bonito, hermano, recibir un buen cheque. Gloria a Dios. Y yo no estoy diciendo en ningún momento que no ambicione eso. ¿Cómo no? Muy bien. Porque Dios no nos ha llamado tampoco a vivir en una condición paupérrima, tampoco. Pero estamos hablando de lo que de verdad importa, hermano. Si lo que vivimos acá es perecedero y se va a acabar. Yo no sé allá mi hermanita, usted que es mi amiga, pero no le sé el nombre. Sí, usted que me está viendo. ¿Cuántos años tiene? No sé si nos puede decir. 76. Gloria a Dios. Le puedo asegurar que mi hermana recuerda como ayer cuando tuvo 15 años. Porque así de rápido se va la vida. Así de rápido. Y cualquiera que tenga una edad avanzada sabrá recordar y dice, me acuerdo que acaba de suceder eso y cuántos años tengo ya. Todo lo que aquí tenemos es completamente material, hermano. ¿Dios nos permite tener cosas materiales? Pues por supuesto. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén por ello. Pero hermano, estamos llamados primero a hacer tesoros en el cielo. ¿Y cuáles son esos tesoros en el cielo? Las almas que estás ganando para Cristo. Tu propia alma. Porque algunos, hermanos, estamos sentados en la iglesia y creemos que ahí ya la hicimos con Dios. Tú ya la hiciste con Dios y tienes a Cristo en tu corazón y has sido lavado con la sangre preciosa del Cordero. Allí ya la hiciste con Dios. Y eso no te lo da el estar en una iglesia. Eso te lo da el día que has creído firmemente a que Cristo es tu Salvador, te has arrepentido y le has puesto fe. Más nada, menos nada. ¿Habrá alguna pregunta? Vamos a ver. ¿Alguien tiene preguntas? Muy bien, fíjese, qué bueno lo que comenta nuestro pastor Manuel, porque no había yo tomado en cuenta ese punto, fíjese, muy interesante. Y está tan de moda. La semana pasada creo que fue,
Una hermana me decía, y ese canal de enlace también se arruinó. Es que nunca estuvo bueno, le dije yo. Nunca estuvo bueno. Si usted tiene cable, lo ha de tener. Porque hay tantas corrientes, como lo dice el pastor, que están enseñando un evangelio que no es el evangelio de Cristo. Con la cobija los pastores de que son iglesias evangélicas. Con la cobija de que el Señor ha dicho, hermano, que dando es como recibimos. Y están enseñando tanto a la supuesta prosperidad. ¿Y por qué digo supuesta, hermano? Porque Cristo no vino a predicar un evangelio de la prosperidad. Él vino a predicar un evangelio de salvación. No dice yo vine a darles todo, dice yo vine a buscar y salvar lo que se había perdido. Y mucha culpa tenemos nosotros que las iglesias piensen eso. Diré nosotros para no señalar, ¿verdad? De que a la gente parece que se le ha enseñado que bendición es tener dinero, que bendición es que no te falte nada en tu refrigerador, que bendición es que todos estén en una prosperidad. Y cuando te menciona la palabra prosperidad, inmediatamente se nos dibuja el signo de dólar. ¿Ven? Y pareciera que nosotros hemos entendido que prosperidad significa dinero, que prosperidad significa no estar debiendo, que prosperidad significa llevar las cuentas al día. Eso no es prosperidad. Porque la prosperidad es más, si la vemos desde un punto de vista bíblico, no es material. La verdadera prosperidad no es material. La verdadera riqueza, dicen los proverbios, que desciende de Dios es la que no añade tristeza con ella. Entonces, hermano, sí estamos como un poquito ahí confundidos y le puedo asegurar que en nuestros púlpitos bautistas usted no va a oír hablar de eso. Cuidado con aquello yo declaro. ¿Cómo? Yo declaro. ¿Y usted quién es para andar declarando? Motivadores tenemos a morir. A veces, lamentablemente, en nuestra propia iglesia central traen, no predicadores, traen motivadores que no enseñan nada. No dejan nada a la iglesia de Cristo. Nada es nada. Hace unos días atrás, uno de nuestros pastores nos enviaba un correo que decía algunas de las preguntas que le hacen a los pastores, y comencé a leer el artículo muy bonito, hasta que llegué a una de las preguntas que decía, ¿deben las mujeres ser pastoras? Y continué leyendo, y el expositor, que inmediatamente identifiqué quién era en esa pregunta, dijo, desde tanto tiempo mi esposa, mencionando su nombre, no se la voy a mencionar porque rápido va a caer, no son de acá, eso sí, no son de nuestra congregación. La pastora y yo, ¿cómo? No tiene mucho que ver con lo que el pastor menciona, pero andamos enseñando cosas que la Biblia no enseña, hermano. Predicadora, gloria a Dios. Misionera, gloria a Dios. Pero aquí yo no encuentro ni una pastora, perdóneme. Tampoco encontramos tal evangelio de la prosperidad. Eso de declarar, hermano, que va a estar en bendición, ponga aquí, y por eso mencioné por nombre y apellido esos señores de enlace, farsantes, mentirosos, hijos de Satanás. Traiga, ponga, vaya al banco, mire, aquí está, y el Señor le va a dar, entre más ponga, más milagro. ¿Qué es eso? Eso no es el evangelio de Cristo, hermano. ¿Quiere usted ser próspero? Bueno, haga lo que la Biblia dice, sencillo, obedezca a Dios, tema a Dios y guarde sus mandamientos. Porque la prosperidad viene de Dios. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno, me gusta una alabanza del hermano Estanislao, dice, de arriba viene lo bueno. No existe un evangelio así como se enseña, así como usted lo haya escuchado desde los púlpitos, evangelio de la prosperidad, eso no es el evangelio de Cristo. ¿La iglesia de Cristo puede vivir prósperamente? Por supuesto, porque Dios nos ha llamado a vivir como reyes y sacerdotes. Si lo quisiera ver de una manera literal y de esa forma, reyes, amén, está bien. Pero no está hablando, hermano, de que un cristiano bendecido es aquel que anda ahorita tantos dólares en la bolsa. Nosotros tuvimos uno de nuestros pastores instructores en el colegio de teología. No sé si el pastor ha llevado clase con él, no sé si ahí estaba, por cierto, en esa clase, que ese pastor nos enseñaba que el pastor que manda $200 en la bolsa no puede ser pastor.
Imagínense, hermano. Así como lo oye. O sea, hermano, que ninguno de nosotros pudiera ser pastor, ¿verdad? Estamos bien fregados. Así que el Evangelio de la Prosperidad está fuera del contexto que Cristo enseña. Es más, usted observe la vida austera que Cristo llevó. Cuando se acercó el rico, ¿verdad? Aquel joven rico, y le dijo, el Hijo del Hombre no tiene siquiera una almohada, le dijo. Ni siquiera eso. Así que si querés seguirme, le dijo, anda a repartir tus riquezas, toma tu cruz y sígueme. Ay, Señor, le dijo, materialista. Ahí donde Jesús mencionó aquello que para nosotros viene a ser hasta como un dicho, que es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Eso lo dice la Biblia, no es un dicho, ¿verdad? Entonces, hermano, está claro de que sí se ha metido mucho el materialismo en las iglesias. Bastante, como no tenemos idea. Había un pastor pentecostal, más bien profético, profético era, que él enseñaba a su congregación que tener plasma era pecado y era del diablo. Oiga, hermano, si usted tiene uno de esos, usted está adorando a Satanás, decía. Pero el día que unos hermanos lo llegaron a visitar, hermano, el de él era enorme. Se avergonzó tan. En serio, hermano. Enseñamos cosas que ni por cerca, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en el versículo número 27, las palabras de Cristo no fueron entendidas. Estamos en el 6:27. Les decía, trabajen no por la comida que perece. Y en lugar de eso, Jesús decía, tengan fe en el que ha sido enviado. Dejen de poner la mirada en lo material, tengan fe en mí, en el que ha sido enviado, en el Hijo de Dios. Algo también, él decía, yo daré el pan espiritual, yo mismo me daré al que crea en mí. A través de las señales el Padre estaba certificando que Cristo era el Mesías. Querido hermano, yo le he tratado de enseñar a través de los estudios desde el tiempo que estoy acá, que los milagros no vienen porque te portaste bien. Así tampoco los milagros dejan de venir porque te portaste mal. Los milagros vienen porque Dios tuvo misericordia, sin ver si te portaste bien o mal. Y el milagro no llega porque Dios sigue teniendo misericordia. ¿Cómo así, hermano? Porque si no te lo ha dado es para prevenir que te apartes de sus caminos. Así que sigue teniendo misericordia. ¿Está claro? No vienen porque los merezcamos o los dejemos de merecer. Porque si así fuera, nadie recibiría milagros, porque nadie los merecemos. Ninguno puede hacer nada como para merecer algo de Dios. Todo viene estrictamente por la gracia divina de Cristo, donde el materialismo sale sobrando. A mi Señor no le importa lo que tienes o lo que no tienes. A mi Señor no le importa si tienes o no tienes un título académico. A mi Señor no le importa si tienes trabajo o no tienes trabajo. No le importa la casa donde vives. Al Señor lo que le importa es que tú tengas un corazón genuino en agradecimiento a Él. Eso es todo. De allí pues, como dice 6:33 de Mateo, buscad primeramente las cosas, el reino de Dios, y todos los demás trastes vienen por añadidura. Porque ahí se está hablando de cosas materiales. Si usted lee el contexto antes del versículo 33, se va a dar cuenta que está hablando de cosas materiales. Pero ¿qué hay que hacer primero? ¿Buscar lo material? No, señores. Óigame, se lo voy a decir con mucho amor en el Señor. No me venga a decir, el Señor me ha bendecido con un empleo si ya no está viniendo a la iglesia. No me venga a llamarle eso bendición. Porque el Señor no lo va a bendecir y lo va a apartar, le va a permitir que usted se vaya. Y hay muchos que están pidiendo al Señor un empleo. Señor, dame un empleo, y aquí están siempre. Nomás Dios se los da, ni el domingo lo vemos. Ni siquiera el domingo aparecen. Y dicen, es que el pastor viene después, cuando el pastor se los encuentra, tenemos días de no verlo, hermano. Es que el Señor me bendijo con un trabajo, hermano, y viera que entro a las 7 y salgo a las 8. Y no puedo ir a la iglesia, hermano. Y el fin de semana hacemos horas extras, pastor. Así que no. ¿Y eso es bendición? No, señores. Cuando Dios te bendice, lo hace bien. Diga, lo hace bien. No a medias, hermano. Entonces, el materialismo está tan lejos de agradar a Dios como el inconverso de acercarse al Padre.
Igualmente, la gente creía, los judíos, hermano, que su salvación vendría por guardar las obras de la ley. Si usted va al versículo número 28, 6:28 dice: entonces le dijeron a Cristo, la respuesta que le dieron los judíos: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, las obras de la ley, porque ellos creían y respetaban el Antiguo Testamento. Ellos creían que la salvación se obtenía por las obras de la ley. Cuando Cristo les está diciendo: si aquí estoy yo mismo, el mismo Dios, diciéndoles que tienen que creer en mí, ya dejen los rudimentos de la ley. El escritor de los Hebreos les dice claramente eso, dejando los rudimentos antiguos de la ley, de los bautismos, de los lavamientos, y le dice: y poniendo la mirada en Cristo. 12:1 o 12:2 de Hebreos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Allí tiene que estar su mirada y la mía, en Cristo, donde Pablo también se los ha dicho a los filipenses en el capítulo 2: prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento, sin ver a diestra ni a siniestra. Pero qué fácil es, iglesia del Señor, que nos movamos de acuerdo a las circunstancias. ¿Estoy bien? Le bajo a buscarle al Señor. Estoy mal, comienzo a meterle el acelerador. Y Dios nos tiene bien cuadriculados, señores. ¿Quién puede decir que va a engañar a Dios? Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso mismo va a cosechar. No podemos engañar a Dios. ¿Habrá alguna consulta, hermanos? ¿Preguntas? Sí. Tercera de Juan 2, ¿qué dice? En todo, así como prospera tu alma. Esa es la carta que está dirigida a Gallo, ¿verdad? Lea el versículo 1, a Gallo, ¿verdad? A Gallo, pero no el esposo de la gallina, ¿verdad? Sino es que Gallo llamaba al muchacho, de verdad, hermano. Por si ustedes quedó viendo a quién, así se llamaba el destinatario de la epístola. Ya sabe, por si está embarazada, póngale, ¿verdad? Ahí hay un nombre para su niño. Literalmente hay que ver siempre los contextos. Y es que no estamos hablando, bueno, antes de ver el contexto, voy a recordarle que no estamos hablando de que el cristiano no debe ambicionar. Yo le dije: está bien que busque, está bien lo otro, pero después de Dios. Cuando Juan, el mismo escritor del Evangelio, se está refiriendo directamente a un hombre llamado Gallo, al Gallo, ¿sí? Se está refiriendo a Gallo y le dice: yo, el apóstol, deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Es como cuando usted se encuentra a alguien que ama mucho y le da sus mejores deseos. Yo deseo, hermano, que en ese viaje que vas te vaya tan bien y que la paz de Cristo te acompañe. El apóstol está dando un mensaje directo a su destinatario, en este caso, y le está dando sus mejores deseos. Es una forma de un saludo judío. Habían tantas maneras de cómo los evangelistas, los escritores del Nuevo Testamento daban los saludos a las personas o a la persona a la que iba enviada la carta. Entonces, literalmente allí se está refiriendo a una persona específica y son deseos de uno a otro. No estamos tanto viéndolo como una doctrina, ¿verdad? Sin embargo, viéndolo aplicado a toda la iglesia del Señor, ese versículo, pues todo tiene una aplicación a nosotros. Recordando, no estamos diciendo que tener cosas materiales o desear lo material sea malo en ningún momento, porque lo acabo de decir, Mateo 6:33, Dios lo ha prometido. Filipenses 4:19, Dios lo ha prometido. No es que sea malo, pero tiene que ser el segundo lugar en nuestra vida, si es que va en lugares. Siempre Cristo primero. Donde a mí no me interesa, lo hablo no a título personal, sino como la iglesia, si hay o no hay, mi corazón con Dios es el mismo. Por eso decía hace un momento, amados hermanos, no tenemos que movernos conforme a las circunstancias. Sí. Por supuesto. Exacto. Es que allí el apóstol Juan está deseándole eso precisamente a Gallo, que tenga todo lo material. Es que no es malo, hermano. Si no, hermano, entonces ¿en qué estamos, verdad? El evangelio sería solo para pobres materialmente, en ninguna manera.
En ninguna manera. Tener prosperidad material no es malo. Tener cosas materiales en ningún momento. Se lo sigo repitiendo. Búsquelas en Dios. Búsquelas en Dios. Pero nuestra mirada no debe estar puesta ahí. Esa es la gran diferencia. Y los judíos ese problema tenían, que su mirada estaba puesta en lo material, y eso desagradó al Hijo de Dios, que la mirada de ellos estaba puesta en lo material. ¿Habrá otra pregunta, hermanos? Vamos a ver. ¿No? Si les sobra, denme algo, no hay problema, hermano. Bien importante, qué bueno lo que mi hermano está diciendo. Dice que en el versículo 35, donde dice yo soy el pan, el que a mí viene no tendrá hambre jamás. Si lo podemos interpretar de una forma espiritual, dice él, o literal habló, ¿verdad? De hecho, toda la Biblia debe interpretarse literalmente. Toda. ¿Qué es el literalismo, hermano? Porque eso es lo que habría que entender. Porque si se dice, bueno, literal, y entonces ya no tengo hambre. Porque si lo entendemos literal, cualquiera se va allí. ¿Qué es literalismo, hermano? No se refiere a cosas lineales, sino se refiere a literatura. De ahí viene literal, o literalismo. De la literatura, no de cosas que van en línea recta, ¿verdad? Así, tal cual. Hay que entender lo que ahí se está diciendo. Ahí hay una figura de construcción, así se conoce gramaticalmente, donde entender lo literal es ver el contexto de qué pan estaba hablando Jesús. No estaba hablando de un pan material. Ahí es donde lo vamos a entender de manera literal. Está hablando de un pan espiritual. Por tanto, el hambre saciada no es hambre física, sino hambre espiritual. Eso es interpretación literal de la Escritura, que hay que ver de qué pan está hablando, y eso se sobreentiende. Yo sé que usted, al igual que todos, entendemos de que Cristo no está hablando de un pan material. Entonces, si lo vemos literalmente, el hambre que Cristo está diciendo ahí, no tendrá hambre jamás, se está refiriendo a su hambre espiritual de Dios. Por lo tanto, hermano, literalmente, la palabra de Dios toda se tiene que interpretar literalmente, a no ser que, tal vez me acuerdo, vamos a ver, a no ser que la interpretación literal contradiga a otra parte de la Escritura, a no ser que claramente el escritor dé permiso a interpretarla de una manera espiritual o figurada, y la otra se me ha olvidado, porque son tres. Vea, interpretar la Biblia, voy a alargar un poquito más la respuesta, de manera espiritual es un problema enorme. Porque yo le puedo preguntar a mi hermano, ¿qué entiende usted de esto, hermano? Me aparto de él, voy con mi hermana, le enseño el mismo versículo, ¿qué entiende usted de esto, hermana? Y con cada uno tendría casi 100 opiniones diferentes del mismo versículo. Eso es interpretación espiritual o alegórica, se le conoce también, que esa es una verdad relativa, cada quien tiene una verdad, pero la verdad literal de las Escrituras es una sola. No es lo que yo entiendo, es lo que Dios dijo. Entonces hay que tener bastante cuidado. Nosotros tenemos una escuela, y no me refiero a un lugar donde vamos a estudiar, sino nosotros como iglesia bautista tenemos una escuela de interpretación literal. Interpretamos la Escritura literalmente porque da menos margen de error al entender la Escritura. Entonces allí seguimos entendiendo literal, que se refiere a un pan espiritual y por lo tanto a saciar un hambre espiritual. ¿Alguien más, hermanos, tiene una pregunta? ¿No hay? Ok, continuemos entonces. En esta parte, hermano, que estamos estudiando, en el versículo, hemos llegado al 28, ¿verdad? Lo que ellos respondían. En el 30, leamos el 30, por favor. Dice así, le dijeron entonces, ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Entendamos esto, hermano. Imagínense cada uno de ustedes, que ustedes son los que acaban de multiplicar panes y peces para alimentar 5,000 personas. Piensen que fueron ustedes. Y yo voy a decirles, ¿y qué señal me vas a dar para demostrarme que vos sos Dios? ¿Cómo se sentirían ustedes confrontados si acaban de multiplicar tanto alimento y yo todavía les estoy preguntando, demostrámelo? Porque los judíos exigían credenciales en Cristo que lo acreditaran como el Mesías. ¿Y por qué le están pidiendo más señales si acaba de hacer un gran milagro? Porque ellos lo van a comparar con Moisés. Mire, Moisés para los judíos hasta hoy es uno de los dos
más grandes personajes que han existido. El otro es David. El primero, Moisés, y Moisés está por sobre todos, incluso por sobre David, para los judíos. Por eso incluso algunos teólogos han llegado a pensar que Dios no permitió conocer el lugar donde Moisés fue enterrado, porque capaz que le hacen un monumento y lo adoran. Moisés es el máximo representante de los judíos hasta hoy. Y van a comparar a Cristo con Moisés. Y le van a decir, Señor, demostrarnos algo más grande, hombre, si lo que vos hiciste es menor a lo que Moisés hizo. ¿Cómo así? Es que Moisés nos dio el pan del cielo, nos dio el maná, y vos nos has dado un panes de lo que todos hacemos aquí. Ese es material. Nos diste peces que también están en el mar, son material. Pero Moisés nos dio un pan espiritual, ese sí no lo conocíamos. Así que, Señor, ¿qué señal haces vos? Porque la que te acabas de echar, Señor, esa ya me la podía. Ese es lo que le están diciendo. Ese milagrito que te echaste ayer, Señor, no, hombre, si hemos visto milagros más grandes, hombre. En todo caso, el pensamiento de los judíos era, Moisés es superior a ti. Y Jesús les va a responder de una manera tan delicada, donde Él les va a dar por la cara diciendo, ok, Moisés les ha traído pan del cielo, dicen ustedes, pero no se los trajo Él. Él solo pidió que viniera el pan. Es como cuando usted llama por teléfono, mire, tráigame la pizza, ¿verdad? No la hizo usted. O la mujer que anda de novia y quiere impresionar al marido, manda al novio, perdón, bueno, no sé, ¿verdad? Lo manda, mira mi amor, yo la cociné, ¿cuál? Ahí está el recibo, te llegó el domicilio, el delivery. Entonces, Jesús les va a decir, Moisés no les hizo el pan espiritual. Pero yo no les voy a hacer que venga el pan espiritual porque yo soy ese pan. Y allí no va a haber vuelta de hoja. Entonces, pero eso lo vamos a ver la otra semana, solo se lo estoy adelantando. Ellos pedían credenciales porque los judíos demandaban una señal mayor que multiplicar el alimento. ¿Por cuánto tiempo, a través de la intercesión de Moisés, los judíos recibieron el maná? ¿Alguien recuerda? ¿Cuánto tiempo? ¿Alguien sabe? El maná, ¿cuánto tiempo comieron maná los judíos en el desierto? Usted lo sabe, yo sé. ¿Cuánto tiempo anduvieron en el desierto? Ese tiempo comieron maná, 40 años. Y todos los días, a excepción del sábado, caía pan del cielo, que era parecido al cornflake. Eso dice la Biblia. Cuyo nombre significa, mire, le vamos a dar un premio. ¿Alguien sabe qué significa maná? No, eso ya ve que cayeron todos. No, eso es lo que decía una panadería que estaba en la Juan Pablo, maná, pan caído del cielo. No, usted allí lo leyó. No, señores, yo no sé si todavía está o alguna vez habrá, ya usted la conoce. Significa, ¿qué es esto? ¿Qué significa, hermano? Ok, porque esa fue la reacción de los judíos cuando cayó. Y le comenzaron a decir a Moisés, ¿qué es esto? Dijo Moisés, pues así se va a llamar. Porque le decían maná, que significa, ¿qué es esto? Ok, así se va a llamar. No es pan caído del cielo. A ver, ¿dónde sacaron eso usted? Mire, amado hermano, 40 años estuvo el pueblo de Israel comiendo maná hasta que entraron a la tierra prometida. Llegando a la tierra prometida, que es las tierras de hoy en día de Israel, el antiguo Canaán, el maná cesó, porque en Canaán había ya alimento. Habían tierras que cultivar, entonces ya no necesitaban el pan del cielo, porque en el desierto evidentemente no había cosecha, y Dios les tenía que alimentar eso y de agua, que siempre. Entonces, los judíos estaban tan acostumbrados a lo que se les había contado de sus padres, los antiguos, que habían comido 40 años el maná en el desierto, donde de la nada comenzaba a llover del cielo. Por tanto, confrontaron a Jesús. Y siendo tan materialistas le dijeron, Señor, pero es que vos partiste de algo que ya existía. Si no hubiesen traído esos pocos panes y esos peces, no nos das de comer. O sea, hasta allí llegaba la incredulidad de ellos. Era tan grande la incredulidad que estaban diciendo, echate un milagro mejor, Señor. Porque Moisés ya nos había demostrado eso. Decían que Moisés había hecho lo mismo, que Jesús dio pan material partiendo de unos cuantos, pero que Moisés dio pan del cielo de la nada.
¿Y cómo hubiese explicado usted eso, hermano? Yo creo que tampoco lo hubiese podido explicar. Pero como se lo estaban preguntando a aquel que había hecho durante 40 años que descendiera ese maná, él sí tenía la respuesta. Cuando él dice, y aquí cierro, yo soy el pan, no es que él sea pan. Cuando él dice, yo soy la puerta, no es que él sea una puerta. Cuando él dice, esto es mi carne, no es que sea su carne. ¿Ven? Porque incluso de ahí se agarran los señores católicos a decir, mire, esta es la carne del Señor. No es así. Él dice, yo soy el pan, usando una vez más una figura. Tienen que digerirme. Cuando al profeta Ezequiel le dieron la primera visión, le dijeron, come el rollo. Cuando al apóstol Juan le dieron la visión del Apocalipsis, le dijeron, come el rollo, te va a entrar dulce en tu boca, pero cuando llegue tu vientre te lo va a amargar. Le estaba diciendo, digiere el mensaje. Jesús les está diciendo, coman, yo soy el pan espiritual, deben aceptarme dentro de ustedes. Habrá una última pregunta. Vamos a ver. La semana entrante vamos al número 19 de nuestro estudio y estaríamos viendo un tema nuevo a partir del versículo 32, y es la respuesta del Hijo ante el materialismo. Porque vimos ahora la confrontación del materialismo, pero vamos a ver cómo el Hijo responde al materialismo. Espero en el Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, hayamos aprendido esta noche más, y el sábado tiene culto. Yo le espero una vez más el jueves acá en la casa del Señor. Dele un buen aplauso a nuestro Padre Celestial.